Hola, hoy hablaremos acerca de la semiología del sistema nervioso. ¿Te interesa? Pues acompáñame. Hola. Bueno, vamos a hablar hoy acerca del sistema nervioso, más específicamente de su semiología, no sin antes mandar y dedicar un saludo y este video a cada uno de los compañeros que este año hemos batallado en lo que son nuestras clases de semiología. Un abrazo fuerte a cada uno del grupo B10, B9. Muchas gracias por la paciencia, por la alegría, por las peleas, por la convivencia en realidad. Bueno, vámonos al tema. ¿Qué es la semiología del sistema nervioso? Diremos primeramente que un examen neurológico es probablemente el más prolongado en lo que es la práctica clínica, que se puede asimilar tanto al examen físico general o tal vez más prolongado todavía. También vamos a decir que en esta vamos a encontrar manifestaciones clínicas introspectivas, que son aquellos signos y síntomas subjetivos que solamente el paciente va a poder explicar y describir al médico. Otras serán las extrospectivas, que son aquellos signos que el médico va a poder percibir al examinar al paciente. Considerando que las enfermedades del cerebro son un grave compromiso de la capacidad y si el paciente está verdaderamente incapacitado, vamos a requerir de una fuente de información adicional, como por ejemplo familiares, amigos, vecinos, gente que va a haber rodeado a nuestro paciente. Y esto va de acuerdo a poder lograr una buena anamnesis. La anamnesis vamos a dividirla o vamos a ponerla en 3 puntos. Una, que va a ser el dolor y sus irradiaciones. 2, que vamos a hablar de los trastornos de marcha, escritura y de lectura. Y 3, los trastornos de la audición, de la visión, gustación y olfacción. Entonces, como síntomas y signos neurológicos encontraremos como punto número 1 el dolor, que va a ser el principal motivo de consulta. También es importante considerar la fecha de comienzo, la duración y circunstancias que alivien o incrementen este dolor. Y vamos a hacer una subclasificación del dolor, que de acuerdo a sus características se van a distinguir en un dolor neurítico, que va a ser un dolor vivo, intenso, persistente, con sensación de quemazón, que se va a exacerbar por los actos motores, por la tracción del tronco nervioso. Un dolor plexual, que va a ser aquel dolor que se irradia y se difunde desde el foco hasta el resto del miembro. También vamos a hablar de un dolor radicular, que va a tener como condiciones que va a ser intenso, va a ser de aparición brusca, que se va a producir por la compresión radicular de un nervio a nivel de la columna vertebral. Que con frecuencia el dolor se irradia a las zonas cutáneas y mayormente es bilateral. Un dolor psicogénico, que va a ser el dolor que no encuentra causa orgánica comprobable. Como punto número 2 vamos a hablar de las diestesias, que van a ser la alteración de la percepción espontánea sin estímulos de la sensación de diversos, tales como un hormigueo, escozor o descargas eléctricas. Como punto número 3 vamos a hablar de las parestesias, que van a ser una alteración de la sensación que se van a manifestar como un adormecimiento o como calambres. Punto número 4, convulsiones, que son las crisis de contracciones musculares tónico-clónica involuntarias, más o menos pueden ser generalizadas y que son producidas de forma muy violenta. Como punto número 5 vamos a hablar de lo que es la parálisis, que va a ser la abolición o pérdida del movimiento voluntario. Punto número 6, paresia, que la paresia es la disminución de la fuerza con conservación de motilidad. 7. Trastornos de visión, ambliopía,
cuando la agudeza visual está disminuida. Y amaurosis, que va a ser la evolución de la agudeza visual. Otro punto importante son las cefaleas, que van a ser dolores, molestias localizadas en cualquier parte de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad craneana, en las estructuras que lo unen a la base del cráneo, en los músculos, en los vasos sanguíneos que los rodean, en el cuero cabelludo, en la cara y cuello. Por tanto, estas cefaleas las podemos clasificar o pueden ser de tipo orgánico, de tipo funcional, de tipo psicogénos y de tipo constitucionales. Bueno, vámonos con los de tipo orgánico. Estas se van a causar por un aumento de la presión intracraneal, por presencia de tumores o procesos inflamatorios. El de tipo funcional van a ser la reacción del cerebro sano frente a estímulos diversos como los hereditarios, personalidad, migraña, cefalea vasomotora. Los psicógenos, que van a ser los que no se puede demostrar cuál es su mecanismo orgánico, que podría ser tal vez vascular, meningio, muscular, como causa de dolor aparente, presumiblemente. Y los constitucionales, que se van a dar por la hipersensibilidad al dolor por parte del paciente. Bueno, hasta ahí ya mi garganta está out. A ver qué viene. Vienen los trastornos. ¿Qué son los trastornos? Hablemos que los trastornos son un conjunto de perturbaciones o anormalidades. Estos trastornos también se van a clasificar, que pueden ser trastornos de conducta, trastornos de estado de conciencia, trastornos de risa, trastornos de sueño, etc. Ahora vamos con lo que es el examen mental. Vamos a dividirlo en dos. 1, funciones cerebrales generales y número 2, funciones cerebrales específicas. Función cerebral general. Estas funciones cerebrales van a carecer del centro específico de integración de la corteza cerebral. Vamos a hablar como funciones generales, el comportamiento general, el estado emocional, lo sensorio, el nivel de inteligencia y el contenido del pensamiento. Número 1. Comportamiento general. Podremos evaluar la apariencia, la cooperación, la postura, la actitud, el comportamiento motor, la vestimenta, la expresión facial, cabellera, actitud, conducta, lenguaje, fluidez de pensamiento, espontaneidad y coherencia. El estado emocional, también podremos ver y evaluar lo que es la ansiedad, paciente deprimido, paciente apático, paciente con miedo, irritabilidad, agresión, etc. Sensorio, estado de orientación, alerta, estupor, coma. Nivel de inteligencia, vocabulario, juicio, nivel cultural, que van a ser evaluados en un test intelectual basados en los siguientes datos, como por ejemplo memoria. ¿Memoria de qué? Memoria de detalles y hechos recientes y pasados de nuestro paciente. En los hechos recientes podemos preguntar o cuestionar qué es lo que nuestro paciente hizo durante las 24 horas anteriores a estar con nosotros. Por ejemplo, ¿qué almorzaste? ¿Qué desayunaste? ¿A qué hora te levantaste? Etcétera. La memoria remota tiene que tener un orden necesariamente cronológico, pero de fechas pasadas. Por ejemplo, ¿qué hiciste en primero de secundaria? ¿Qué hiciste cuando saliste de colegio? ¿Qué hiciste en tu cumpleaños número tanto? Cosas que el paciente pueda rememorar. Información general. Bueno, la información general es un poco más fácil, ¿no? Porque vamos a preguntar de cultura general cosas que todo el mundo, supuestamente de acuerdo a su geografía, pueda saber. Por ejemplo, nosotros que estamos en Bolivia, preguntar
cuál es o cuál ha sido el primer presidente de Bolivia, por ejemplo. Similaridades y disimilaridades. Esto es todo un trabalenguas. Vamos a hablar de lo que es la percepción de las propiedades comunes o conceptos diferentes, y también la percepción de diferencias. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una mesa y una silla? Que aunque tiene mucho que ver cuando una persona está sentada y haciendo sus tareas en su mesa, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. O similaridades, como por ejemplo hablamos de una manzana que ahí les puse, y una naranja y un limón. Cálculo. El cálculo se va a evaluar mediante sustracciones y multiplicaciones sencillas. 2 por 2, ¿cuánto es? 100 menos 75, ¿cuánto resta? Etcétera. Retención, que va a ser la capacidad de repetir varios dígitos en orden normal o a la inversa. ¿Comprendido? Juicio, razonamiento abstracto, como por ejemplo las frases. Memoria de comprensión, pedir al paciente que nos cuente historias. Contenido del pensamiento. Cuando hablamos del contenido del pensamiento, hablamos de las obsesiones que pueda tener nuestro paciente, de las ideas compulsivas, alucinaciones, fobias, pesadillas, preocupaciones irracionales o ideas inapropiadas, como por ejemplo pensar qué piensa mi novia, qué he hecho yo cuando yo estaba en mi casita, pero ella, porque no la he llamado, piensa X o Z cosa. Funciones cerebrales específicas. Este es el punto número 2. Hemos hablado de las generales y estas son las específicas. ¿Cuáles son estas? Van a ser las que poseen centros o áreas de integración específicos en la corteza cerebral. La alteración de estas funciones tiene resultado una serie de signos clínicos, como cuáles, por ejemplo, la afasia o disfasias, que son lenguajes incoordinados causados por lesiones de los centros cerebrales. La agnosia, que es la incapacidad de reconocer los objetos, que a este componente se le va a agregar un calificativo de táctil, un calificativo de visual o un calificativo auditivo, dependiendo el medio sensorial involucrado. La praxia. ¿Qué es la praxia? Es o va a ser la incapacidad de realizar actos motores o movimientos previamente comprendidos o aprendidos, y en ausencia de parálisis. Pérdidas sensoriales o ataxia. Examen de la motilidad. Postura. Inspección y palpación general del paciente tanto en reposo como en movimiento. Nos dará cuenta de las posturas anómalas o presencia de fasciculaciones o atrofias. Potencia muscular. El paciente realiza diferentes tipos de movimientos en forma espontánea o contra resistencia. Si la disminución de fuerzas es parcial, hablaremos de una paresia. Si es completa, hablaremos de una plegia. Si hablamos de plegia, hablemos de hemiplegia. ¿Cuándo es una hemiplegia? Cuando la parálisis incumbe a la mitad derecha o izquierda del cuerpo. Monoplegia, cuando la parálisis solamente va a afectar un solo miembro. Paraplegia es la abolición de los movimientos voluntarios de la mitad inferior del cuerpo. Una cuadriplegia es la parálisis de los 4 miembros. Paresia, vamos a insistir un poco en lo que es paresia, que va a ser la disminución del movimiento involuntario o la fuerza. Tono muscular, resistencia muscular ofrecida al desplazamiento articular. Si esta disminución o si este tono está disminuido, hablaremos de una hipotonía. Y si está aumentado, hablaremos de una hipertonía. Hipotonía periférica. Bueno, la hipotonía periférica se debe a la interrupción del arco reflejo espinal, entre los cuales se puede citar las lesiones traumáticas.
una hipotonía central, donde están inhibidos los impulsos facilitadores y vestíbulo-espinales. Una hipertonía o espasticidad con el signo de la navaja, típica en lesiones piramidales. Este signo de navaja se va a encontrar obviamente en los miembros inferiores. Una hipertonía o rigidez, que va a tener también un signo clásico, que va a ser la rueda dentada. Cuando hablamos de hipertonía, entonces característica o signo es la rueda dentada. Reflejos. Bueno, los reflejos, vamos a hablar de reflejos tendinosos, los reflejos superficiales, reflejos patológicos. Coordinación. Bueno, en la coordinación, el trastorno de la coordinación del movimiento que no es secundaria a una paresia o alteración del tono se denomina ataxia. Marcha. Vamos a hacer un video de los distintos tipos de marcha, pero les puedo citar algunos, como es la parkinsoniana, como es la espástica, la de step-touch. Vamos a ver todos esos tipos de marcha en un video exclusivo. Bueno, eso sería todo. Saludos, gracias, nos vemos.